Al cierre con Andrés Mompotes. Hola, nos complace darles la bienvenida aquí a la sala de noticias del tiempo, donde ya estamos listos con los periodistas, con los editores para grabar Al cierre, el podcast de esta casa editorial con el cual vamos a analizar los temas más importantes del día. Hoy, martes 24 de abril de 2018, vamos a hablar de cómo se pueden resolver las diferencias entre Timochenko y Márquez dentro de las FARC y qué hay detrás de la pelea más reciente entre Germán Vargas Lleras y Álvaro Uribe. Soy Andrés Mompotes, su director de información del tiempo. Comenzamos. La clave de las noticias. Hoy en eltiempo.com había un artículo de análisis muy interesante, también en el Tiempo Impreso, escrito por la unidad de paz que dirige Marisol Gómez. Tiene que ver con lo que está pasando dentro de la FARC, el partido político que se creó luego de la desmovilización de esta guerrilla, y está relacionado con las declaraciones que se ha registrado en los últimos días entre uno de los líderes principales, Iván Márquez, hoy senador electo, y Timochenko, en relación sobre cuál es el futuro de lo que debe pasar en el caso Santrich. ¿Cuál es el contexto de esta noticia, Marisol, y por qué ha generado tanta polémica? Pues Miriam, desde el contexto de esa noticia es claramente que las diferencias muy evidentes entre lo que ha hecho Timochenko y lo que ha hecho Iván Márquez, el primero y el segundo del partido FARC, frente a la captura de Santrich y frente a la manera como tienen que comportarse los excombatientes. Márquez llama a la resistencia y a exigir la liberación de Jesús Santrich sobre la base de que se está cometiendo una injusticia. Timochenko ha dicho que hay que conservar la calma y que, como todos al firmar la paz se acogieron a la Constitución, a las leyes, hay que respetarlas y que el partido no puede respaldar si alguien violó la ley. Entonces, mientras el uno llama a la resistencia y a salir a protestar, incluso es quien está movilizando a la gente para que proteste o junto al IMPEC o junto a la Fiscalía para exigir la liberación de Santrich, pues el llamado a la calma de Timochenko contrasta claramente con eso, y dentro de las propias FARC hay gente que está muy preocupada. Porque, Andrés, están preocupados es porque hay excombatientes muy juiciosos llevando a cabo proyectos productivos que ya se incorporaron a un modo de vida distinto. Exactamente, que están haciendo ya incluso economía propia. Están hablando de una fábrica de muñecas, están hablando de exportar pimentón. O sea, hay gente que ya está como muy metida en esto, aunque no necesariamente pues con la ayuda del gobierno, porque usted recordará, Andrés, que por todos los problemas con el Fondo Paz eso quedó atrasado, pero sí con la ayuda de la cooperación internacional, y les preocupa que los llamados a la resistencia de Iván Márquez terminen desestimulando a esta gente que está tan juiciosa. Sí, hay que tener en cuenta que también hay sectores que dentro de las FARC que todavía tienen dudas. Hay muchos ya trabajando en la reconciliación, pero hay algunos que todavía tienen dudas sobre cuál va a ser su futuro, y ese tipo de mensajes cruzados pueden ser muy confusos para ellos. Exactamente, y acuérdese usted, Andrés, que cuando fue la votación para elegir a la dirección del partido, en su orden fueron Márquez, Catatumbo y Santrich. Timochenko, que es realmente el jefe del partido, quedó como de quinto lugar. Entonces, eso que muestra que Márquez y Santrich, que además son muy amigos, hay que entender por supuesto la posición de Márquez. Estaban en un mismo bloque. Y son súper amigos, aparte de eso, son súper amigos. Entonces, lo que mostró la votación es que las bases realmente, por decirlo de alguna manera, le copian más a Márquez y a Santrich que al propio Timochenko. Creo que este es el gran riesgo de este momento y la gran preocupación. Hablando más y siguiendo con la contextualización, Marisol, el caso Santrich, ¿cuál es el tema en relación con cómo está en este momento en prisión el señor Santrich? Pues bueno, la Defensoría, que constató exactamente las condiciones en que está, dice que las condiciones son buenas, la atención, el médico va y lo visita, pero obviamente estamos frente a una persona que lleva hoy exactamente 24 de abril 15 días sin comer, solamente tomando aguas aromáticas. Entonces 15 días que ya obviamente muestran una debilidad en el aspecto físico de Santrich. Quienes han ido a visitarlo hablan de que psicológicamente él todavía se ve súper lúcido, pero no sabemos hasta cuánto. Pero no se puede alegar que falta atención médica ni nada en relación con su tema de salud, porque lo que hay es, también lo ha dicho el Ministerio de Justicia, es un ciudadano que también decide qué hacer con su vida. Ahora, si hay un tema grave, ellos han anunciado desde el Ministerio que lo van a llevar a una clínica, que han intentado incluso canalizarle la vena, pero él se ha negado. Exactamente, lo que hay que esperar, Andrés, en primer lugar, es que efectivamente Jesús Santrich va a permanecer hasta el final resistiéndose a que lo canalicen, resistiéndose a que lo alimenten, porque ya lo ha dicho en reiteradas comunicaciones y en reiteradas entrevistas que él prefiere morirse aquí antes que lo envíen a Estados Unidos. Ahora, yo pienso que en el tema de la recuperación, Andrés, que era un tema que usted planteaba
planteaba al comienzo, y es qué va a pasar con el tema de la reincorporación. Creo que así como hay un riesgo alto en que realmente los excombatientes tienen mucho más poder entre los excombatientes, poder de convicción Márquez y Santrich, que el propio Timochenko, de todas maneras hay que hacer caer en cuenta que a una persona que está, la persona que está en la cabeza de la recuperación de las FARC por esta guerrilla es Pastor Alape, una persona muy cercana a Timochenko y que está trabajando de una manera muy intensa en las zonas para que los excombatientes se mantengan en esta zona. De hecho, ellos han anunciado que de los 26 puntos que originalmente les puso el gobierno y donde los va a alimentar solamente hasta junio, porque hasta junio ya anunció el gobierno que los va a garantizar la manutención, ya se han ido a otros 33 puntos. Estamos hablando de 59 puntos a donde se han ido gente que ya está plenamente convencida de que se queda haciendo su vida económica. Digamos que el nexo de Pastor Alape con estos excombatientes que se están en reincorporación puede ser una ventaja de Timochenko sobre la postura de Márquez. Marisol, muchas gracias. Lo más leído en eltiempo.com. Y en el tema más leído vamos a hablar de un análisis que también está desde esta mañana en eltiempo.com y que tiene que ver con lo que sucedió entre el candidato presidencial Germán Vargas Lleras y el senador y expresidente Álvaro Uribe por cuenta de lo que se están diciendo en la red social Twitter. Están intercambiando mensajes y todo tiene que ver con algo que empezó en las últimas horas precisamente por la campaña. ¿Y qué fue lo que pasó? Edulfo Peña, editor político del Tiempo. Andrés, yo creo que Germán Vargas cambió un poco su estrategia de campaña porque le toca puntear, porque le toca hacerse notar más, está bajo en las encuestas. ¿Y por qué digo que cambió? Porque enfiló todo su ataque contra Álvaro Uribe e Iván Duque. En un programa de radio dijo que realmente Uribe tenía miedo, Iván tenían miedo, porque si había segunda vuelta, que a la que él iba a pasar, le ganaban las elecciones. Entonces Uribe reacciona a todo esto a través de Twitter y le dice, entonces casi como que le dice, entonces se van a volver a robar las elecciones en segunda vuelta, porque como Germán le advierte que es en segunda vuelta donde lo iría a vencer a Iván, entonces Uribe infiere y prácticamente acusa a Santos de haberse robado las elecciones en segunda vuelta en 2014. Entonces Germán vuelve a decir, elegir a Iván Duque es como elegir a Uribe para un tercer mandato, y Uribe le responde, no, elegir a Germán es como elegir a Santos para un tercer mandato. Entonces es toda una cosa retórica y de campaña que aumenta la tensión, pero también había otra cosa. Claro, que es el caso del testigo Areiza, que está relacionado con el tema de la investigación por el Areiza, ¿no? Por el tema del cartel de falsos testigos que todavía no se ha comprobado. Entonces Henao, Luis Felipe Henao, que es una fortaleza de Germán, dice en Twitter, algo así como, qué miedo que de pronto nos pase lo de Areiza también. Entonces se vuelve una cosa hay que contextualizar que fue asesinado, sí, y todavía no se sabe en qué circunstancias. Es un testigo que al que, según se supo en las últimas horas, José Obdulio Gaviria le pidió el favor a alguien que fuera a decirle que le firmara una carta, en fin, un pleito procesal tremendo. Entonces cae ese uribismo otra vez en ese pleito con Germán. Pero entonces se mete Juan Carlos Pastrana, se mete Andrés Pastrana defendiendo a Uribe. Hay una gran tensión. Vale la pena decir que este es un señor que también tenía unos nexos criminales, de quien estamos hablando. ¿Usted sabe lo que dijo Uribe? Y que evidentemente estaba haciendo unas afirmaciones que no se han podido comprobar en la justicia, pero igual era una persona con una ascendencia criminal que pone en duda todo lo que diga. Pues que es el trino de Uribe, como dijo algo así como, el señor Areiza era un bandido, bien muerto. Entonces ahí salen qué miedo que ustedes digan que bien muerto, porque es que no puede haber un buen muerto. Este tipo, si de verdad era un criminal, ha debido permanecer en la cárcel, pero no asesinado. Entonces se calienta mucho el debate político por cuenta de las consecuencias de esto seguramente estarán relacionadas con un incremento de la polarización, porque este es el nivel de lenguaje que no queríamos ver en la campaña. Campañas presidenciales, no siempre son fáciles, son muy, muy tensas. Acuérdese que una campaña presidencial en Estados Unidos se está acusando a Rusia de haber hecho elegir a Trump. Las campañas se ponen calientes, todo el mundo vuelve irresponsable, dice cosas que después no se pueden sostener, pero así son las campañas presidenciales. Bueno, vamos a ver qué sucede. Edulfo, muchas gracias. La cifra del día. Y en la cifra del día tenemos aquí con nosotros a Mauricio Galindo, editor de Economía, porque vamos a hablar de deporte, pero de economía.
y es que hoy se conocieron los datos de crecimiento de los ingresos que recibieron los equipos de fútbol en Colombia durante el año 2017 y el incremento es 5,9%. Esa es la cifra del día. ¿Por qué se dio esta cifra, Mauricio? Bueno, los ingresos que son como las ventas de los equipos aumentaron, quiere decir que fue un buen año el año pasado. Ellos, ¿qué venden? Ellos venden los derechos deportivos de jugadores, también tienen ingresos por préstamos de jugadores, obviamente las taquillas de la gente que todavía va a fútbol, derechos de televisión, que es un ingreso muy importante, y están diversificando en otro tipo de ingresos como las escuelas de fútbol y participación en eventos internacionales. Todo eso en conjunto tuvo un aumento del 5,9%, que ya dijimos que eso es en plata, en pesos, fueron 647.995 millones, que pues es un valor importante. No, es importante. Y habla de la organización que han tenido los equipos. Recuerde que tuvimos unos momentos difíciles con unas deudas muy grandes que yo supongo que todavía no se han superado del todo. En términos de deudas, ¿cómo están los equipos? Bueno, los equipos que siguen en procesos de reorganización, es decir, que se acogen a la ley que permite reorganizar una empresa cualquiera, más o menos protegida de los acreedores o poniéndose de acuerdo con los acreedores, los equipos que siguen en esa situación son el Once Caldas, el América, el Real Cartagena y el Cúcuta Deportivo. Hubo épocas en que había más equipos y que estaban en situaciones mucho más apremiantes. Las deudas de los equipos son 406.798 millones de pesos. Que eso comparado con los activos son 605.000 millones, quiere decir que el patrimonio es positivo en las empresas. Están sanos. Sí. ¿Cuáles de los equipos son los que sacan la cara en este balance? Bueno, el Cali es el que tuvo mayores ganancias, es distinto a los ingresos. Primero estábamos hablando de los ingresos. Los ingresos uno le quita los costos y ahí tiene cuánto se ganó. El Cali se ganó el año pasado 8.714 millones de pesos. Por encima de Nacional, que uno tiene la imagen que es el equipo que lidera ese tipo de cifras. Y que tiene además un manejo muy empresarial, es parte de un conglomerado económico. Pero el Cali tuvo mejores resultados en cuanto a ganancias, pero además crecieron mucho las ganancias del Deportivo Cali. Crecieron el año pasado 57,4%. ¿Y qué sabemos de los equipos bogotanos, Mauricio? El Santa Fe ganó, pero menos de lo que había ganado en el 2016. En el 2016 había ganado 2.677 millones de pesos y pasó a ganar 1.341 millones de pesos. Muy bien, Mauricio, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Lo que viene para su información. Y en lo que viene vamos a seguir hablando de fútbol, pero ahora de la Champions, porque mañana se dará uno de los grandes partidos esperados por muchos de nosotros. Veremos al Bayern jugando contra el Real Madrid, veremos a James Rodríguez en la cancha. Estamos todos muy interesados, pero antes de seguir con este tema tenemos con nosotros aquí a Jenny Gámez, editora de futbolred.com, para que nos hable qué pasó hoy con la Champions, cómo fueron los resultados y qué tal estuvo el partido entre Liverpool y Roma. Partidazo nos tocó. Una exhibición en la primera parte del Liverpool. Salah, la gran figura, el egipcio, hizo 2 goles, puso otros 2. Que había jugado antes en Roma. Sí, señor, precisamente. No celebra los goles, los 2 que hizo nunca los celebró, por ese pasado feliz que tuvo en Roma, porque de ahí fue donde él se cotizó para el mercado europeo. Así que fue una exhibición impresionante, tanto que lo sacaron al 75 como para darle descanso, y ahí se complicó el asunto, porque reaccionó Roma, que ya había dejado una vez en el camino al Barcelona, y hizo 2 goles de visitante. Hizo un gol de Checo, hizo un gol también de penalti, la Roma, para irse con una ventaja que es importante. Todavía son 3 goles de diferencia, pero bueno, les había ganado el Barcelona. Ya vimos lo que pasó, difícil decir que eso está solucionado, porque cualquier cosa puede pasar. Esto no solo es fútbol, sino que es Champions. Aquí puede pasar cualquier cosa. Ya habían perdido ellos 4-1 contra el Barcelona en la ida y terminaron eliminándolos de la Champions. Así que eso está abierto, ahí hay partido todavía. Bueno, y mañana, ¿qué esperamos para mañana, Jerry? Mañana yo creo que es el partido de las palomitas para todo el mundo. Ese es el que todos estamos esperando. Los 12 grandes equipos de Europa pujando por el cupo a la final. Tenemos, por supuesto, el protagonismo de James. Ha hablado este
martes, fíjese que ya uno no sabe. Lo vi en Fútbol Red. Cuéntenos qué dijo el técnico. Ha hablado el técnico Heynckes de James, ha dicho que cuando él llegó al Bayern lo vio muy disminuido, lo vio muy apagado, que ha ido recuperando confianza, que esa es la base de cualquier futbolista profesional en ese nivel de rendimiento, y ahora pues es un protagonista. Él dice que es un hombre fundamental para el Bayern, seguramente que James vaya a tener, si no minutos, seguramente va a estar, pensamos, entre los titulares, porque se desplegó Heynckes en elogios para su magia, dice él, para su imaginación. ¿Y Zidane ha dicho algo, Jenny? Sí, señor, Zidane también habló. Yo creo que extrañaba a Zidane que le preguntaran por James. Siempre le preguntaban. Después de tantas ruedas de prensa que será el tema recurrente, pues esta vez le preguntaron, por supuesto. Y él dice que él cree que James va a estar muy motivado, que va a querer entrar a la final con el Bayern, no por Zidane, no para demostrarle nada a Zidane, sino porque es un jugador profesional de altísimo nivel. Entonces, él siempre fue muy político con James y esta vez no fue la excepción. Y en el papel, ¿cómo llegan los equipos? ¿Cómo están? Pues llega campeón de la Bundesliga el Bayern, llega con una importantísima ventaja en la Copa Alemana también. Es muy probable que que tenga el doblete Heynckes, pero ellos quieren es el triplete, ellos van es por el trofeo de la Champions, que ya una vez ganó Heynckes como director técnico del Bayern. Y el Madrid pues tiene toda su temporada apostada a la final de la Champions, a volver a ganar la Champions por tercera vez consecutiva, lo que no ha hecho ningún equipo hasta el momento. Hora del partido, ¿y cómo podemos seguirlo en Fútbol Red? Vamos a tener el partido este miércoles a la 1:45 de la tarde, vamos a tener transmisión minuto a minuto, vamos a tener también comentarios en las redes, vamos a estar leyéndolos todo el tiempo, interactuando con la gente todo el tiempo, vamos a tener como siempre una galería de imágenes de lo mejor que nos deje este partido, vamos a encontrarnos en nuestro podcast también para analizar ese primer juego que todavía se va a definir en la siguiente semana, pero vamos a hacer ahí un primer análisis de lo que nos deje ese partido, y pues toda la información que ustedes ya conocen, todos los ángulos, dependemos mucho de lo que pase en el partido, y un seguimiento pero al pie a James Rodríguez. Qué bien. Jenny, muchas gracias. A ustedes mil gracias. Llegamos así al final de este podcast. Los invitamos mañana aquí a la sala de redacción del Tiempo. Feliz descanso.